Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos desde Costa Rica nuevamente. Saludo especial para el colega Fabio Fernández, que nos acompaña desde Toronto, Canadá, y a todos que nos acompañan de múltiples países de Latinoamérica. Un gusto saludarles. Les agradezco si me confirman que me están escuchando algunos por vía del chat para estar seguro que por lo menos se están recibiendo el audio. Gracias, Fabio. Gracias Andrés, que me están escuchando. Salvador, Milton, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy y última lección del curso, dicho sea de paso. Vamos a cerrar el video para iniciar la clase del día de hoy. Tenemos muy buena asistencia. Por favor, mantener los micrófonos apagados y hacer las preguntas vía el chat o abriendo el micrófono, pero tener el micrófono cerrado para que no se nos meta ruido. Bueno, antes de iniciar, decirles que en efecto hoy es la última clase del curso. Recuerden que, bueno, para entregar la última tarea tendrían tiempo igual hasta de hoy en 8 días. Y el próximo curso, que es el curso de modelos predictivos, empieza de hoy en 15. No empieza de hoy en 8, sino de hoy en 15 días. Siempre hay una semana en el intermedio para descansar y para hacer todos los trámites administrativos, que incluye el envío de las notas, publicación de quienes aprobaron el curso y envío y publicación de los certificados de aprobación del primer curso. Entonces, les repito, de hoy en 8 días es el límite para entregar la última tarea. Luego hay una semana de descanso. En esa semana les entregamos las notas, les entregamos los certificados y también es para que se matriculen en el nuevo curso, aquellas personas que no lo tienen matriculados. Hay algunos, de una buena cantidad, que ya lo tienen matriculado, pues matricularon todo el programa experto. Esas personas no tienen que hacer ningún trámite, ya lo tienen matriculado. Aquellos que no, entonces tienen que hacer nuevamente el trámite de matrícula para el curso de métodos predictivos. Bueno, muy bien. Entonces, clarificado ese punto, hoy tenemos una clase un poquito cargadita porque vamos a estudiar dos técnicas muy utilizadas en minería de datos: la clasificación jerárquica y el método de K-means o K-medias, que son dos métodos utilizados para hacer clustering enfocados a cuando hay mayor cantidad de datos, sobre todo el K-means. Bueno, por ahí me preguntan que si les enviaremos los títulos en físico. No, los títulos se envían en digital, con firmas digitales. Si se pueden enviar en físico, pero tiene un costo que no es nada más el costo del courier, sobre todo si van para el extranjero, nada más sería el costo exactamente del envío. ¿Okay? Aunque a veces es mejor también, algunos optan por, si lo necesitan en físico, pues enviarlos todos en un solo paquete al final. Así es el mismo costo de un solo título y enviamos todo. Esa es la manera como lo hacemos usualmente, a través de un courier, para asegurarnos de que les está llegando. Pero se publican después ahí les va a llegar un correo y de ahí ustedes, hay un sitio ahí donde ustedes pueden entrar y bajar el certificado de cada quien. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si alguien lo requiere en físico, después eso lo manejamos vía correo electrónico. Ahí nos escriben y coordinamos. Muy bien. Bueno, la clasificación o la agrupación jerárquica ascendente parte de la idea de crear lo que se conoce como un dendrograma, que es esto que estamos viendo en pantalla. En general, la clasificación automática o clusterización, como se dice un poco, viene del inglés de clustering, o la agrupación, o también conocido como segmentación, parte de la idea
principal voy a ir a un gráfico de una vez, de encontrar grupos o segmentos de los datos llamados clústeres o en español conglomerados, de manera que lo que se conoce como la inercia intraclase sea mínima. Es decir, que los datos acá en un clúster, en una agrupación, estén lo más cohesivos posible, lo más cerca posible. Y los grupos entre ellos estén lo más largo posible. Eso se llama la inercia interclases y la inercia intraclases, o sea, que al interno de los clústeres sean lo más agrupado posible y que los grupos sean lo más alejados posibles. A esto se le llama la inercia intraclases y a eso la inercia interclases. También el clúster análisis a veces permite identificar atipicidades como esta, que entonces lo que corresponde es quitarlas del estudio y explicarlas por separado, dado que podría ser un error en los datos, o si no es un error en los datos, darle una interpretación aparte a ese dato, ¿verdad? O a ese individuo. Bueno, muy bien. Por cierto, sí, en efecto el clúster análisis o la clasificación automática va muy orientada a las filas, es decir, a los individuos de la matriz, no a las variables. Bueno, muy bien. La idea, entonces, del clúster análisis, o conocido también como clasificación jerárquica, en España le dicen mucho más bien agrupación jerárquica o segmentación jerárquica. La idea es que partimos de una tabla de individuos variables, como la que hemos venido trabajando en el curso. Construimos un dendrograma como este, y a partir de este dendrograma identificamos las agrupaciones. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, vamos acá, que tenemos un poquito de ruido. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es esta. Aquí explicada en un diagrama sencillo en 2 dimensiones. Digamos que tenemos 5 individuos, A, C, B, C, D, E. Entonces, de lo que se trata el método es de ir agrupando, buscando similitudes, quiénes se parecen a quiénes. Entonces acá, lo primero que vemos es que los más parecidos son A y C, en el sentido de que son los que están más cerca, A y C. Luego, los segundos que están más cerca son D y E. ¿Ok? Luego, ahora sí, unimos B contra el conjunto AC y formamos otro clúster. Y finalmente unimos todos. Entonces aquí podríamos decir que hay 2 clústeres AC, DE y otro que es B, o 3 clústeres, perdón, o podríamos decir que hay 3 AC, DE y por otro lado B solito. ¿Cómo se representa esto en un dendrograma? En un dendrograma se representa así. AC fueron los primeros que se unieron a una distancia de 1. El eje Y mide la distancia a la que se unieron. Si aquí hay un 1, este 1 significa, parece que es un poquito más de 1, que la distancia entre A y C es 1. Luego se unieron D y E en una distancia que pareciera como 1.3, más o menos es la distancia entre D y E. Luego se unió B contra el conjunto A y C, que sería esta unión, aquí que estamos viendo en rojo, a una distancia de más o menos 2. Y finalmente se une todo el grupo. Entonces, a partir de aquí del dendrograma, vemos quiénes se parecen más a quiénes y podemos identificar agrupaciones. Aquí podríamos decir que este es un clúster si queremos trabajar con 2 clústeres o 2 conglomerados, y este es otro. Okay. Tiene un poco el objetivo similar al del análisis en componentes principales, en el sentido de segmentar, de agrupar y de encontrar individuos parecidos. Después vamos a ver cómo podemos explicar por qué o en qué se parece. Bueno, entonces vamos a partir, igual que hemos venido haciéndolo en el curso, de una matriz de datos en las que en las filas están los individuos y en las columnas las variables. Es decir, una matriz como esta que hemos venido trabajando de las notas escolares, en la que en las filas tenemos los individuos y en las columnas las variables, que son las notas escolares. Bueno, entonces, y también estos métodos que vamos a ver hoy, igual que todos los que hemos estudiado en el curso, funcionan para variables cuantitativas, solo para variables cuantitativas. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bien. Bueno,
tenemos que tener alguna noción. Hemos hablado de medir distancias, pero ¿qué quiere decir distancia? Bueno, la distancia más común es de un punto a otro, pues usar el metro, ¿verdad? Pero matemáticamente una distancia podría ser muchas cosas. En general se dice que una distancia o una disimilitud, que es un poquito más débil que una distancia, es una función que agarra dos elementos, dos individuos, y le asigna un número entre 0 y más infinito. Es decir, una distancia, lo que esto dice es que una distancia siempre es positiva. Uno no puede decir que la distancia entre un individuo y otro es menos 3. No, la distancia siempre es 0 o mayor a 0. Otra característica que debe cumplir una distancia es que la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Si no, sería muy problemático. Es decir, la distancia, por ejemplo, de Luis a Sonia es la misma que de Sonia a Luis. Pareciera que eso fuera obvio, pero no necesariamente. Hay contextos, por ejemplo, si yo estoy en una ciudad, en un punto X, y quiero ir al punto Y, puede ser que la distancia sea la misma si la vemos linealmente, pero si yo tengo que ir en carro o en coche, puede ser que por el problema de las vías, cuando voy para abajo, tengo que hacer tal vez esto así. Pero cuando voy hacia arriba, la distancia podría ser que sea menor y tal vez yo pueda ir de esta manera, ¿ven? Entonces, en este caso, la distancia de x a y no es la misma que de y a x, o por lo menos la distancia en términos prácticos, ¿ven? Pero bueno, algo que sea así no sería una distancia. Una distancia tiene que cumplir matemáticamente que la distancia de x sea igual a de x a y sea igual que la distancia de y a x. Eso es una disimilitud. Para que sea una distancia tiene que agregársele una cosa que se conoce como la desigualdad triangular. Bueno, entonces, todo el método de la aglomeración jerárquica o clustering jerárquico parte de la idea de calcular una matriz que se llama la matriz de distancias. Es decir, yo calculo las distancias de todos contra todos. Y empiezo a unir aquellos que más se parezcan. O sea, que tengan distancia entre ellos más menor. Aquí tenemos 10 individuos. Entonces calculamos la distancia de todos contra todos. Entonces me queda una matriz tamaño 10 por 10. ¿Qué significa esta matriz? Que la distancia de Lucía a Lucía es 0. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en la diagonal siempre van a haber ceros. Este 398 significa que la distancia entre Pedro y Lucía es 3.98. Por ejemplo, este 391 quiere decir que la distancia entre Carlos y Pedro es 391. Este que tengo aquí en amarillo, 1.89, significa que la distancia entre Sonia y Luis es 1.89. ¿Por qué no se dibuja esta parte de la matriz? Porque esto es lo que se conoce como una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque si pusiera aquí la distancia entre Pedro y Lucía, es la misma que entre Lucía y Pedro. Entonces sería 3.98. Entonces no se pone, porque no es necesario. Es suficiente poner la distancia de la parte superior de la matriz o de la parte inferior. Por la simetría de las distancias, genera una matriz que se le conoce también matemáticamente como una matriz simétrica. Entonces, ojo que esta matriz es 10 por 10, porque es de los 10 individuos versus los 10 individuos. Entonces me queda de 10 por 10. Mientras que la matriz de datos era de 10 por 5. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Muy bien. Entonces, hay muchas distancias que se usan. La clásica es la distancia euclidiana, que es la distancia del metro. O sea, lo que va de aquí a aquí en línea recta, que es simplemente hacer la diferencia, sumarlas, elevarlas al cuadrado, sumarlas y después sacar raíz cuadrada. Esa es la distancia euclidiana, ¿okay? Que es la que más se usa. No necesariamente la mejor, pero es la que más se usa. Por ejemplo, aquí la distancia, aquí está la distancia entre Lucía y Pedro. Este es Lucía y este es Pedro. Entonces observen cómo se calcula la distancia. 7 menos 7,5 es 0.5. Elevado al cuadrado, 0.5 al cuadrado me da 0.25. ¿Cómo sale? 6.5 menos 9.4 da 2.9. Elevado al cuadrado sería 8.41. Luego 972 menos 7,3 es como 1.9 elevado al cuadrado 3.61. 8.6 menos 7, 1.6 al cuadrado 2.51.
8 menos 7, 1. Elevado al cuadrado, 1. Luego se suman 0.25 más 8,41 más 3,61 más 2,56 más 1. Y a eso se le toma una raíz cuadrada y eso nos da este número que es la distancia entre Lucía y Pedro. ¿Qué aparece acá en la matriz? Lucía y Pedro es este, ¿verdad? 3,98. Ok, ya redondeado, 3,98 a 2 decimales. Muy bien, si tienen alguna pregunta, ahí en el aula virtual pueden bajar este archivo. Clasificación escolares, Excel, CJ, y para que vean un poco ahí en Excel las fórmulas. Ahí están las fórmulas, por aquello de que las entiendan un poquito mejor. Muy bien, entonces la matriz de distancias, como les explicaba, es la matriz de distancias todos contra todos. Y la clasificación jerárquica parte de esa matriz, como les voy a explicar ahora. Antes de decirles que hay otras distancias, por ejemplo esta, pondera por la desviación estándar al cuadrado, o sea la varianza. Esto lo que hace es un efecto de una distancia euclídea, pero que ayuda a evitar el problema de las escalas. Ok, bueno. Ok, por ahí se nos estaba metiendo un ruido, perdón. Bueno, entonces el objetivo es, a partir de la tabla de datos, se calcula la matriz de distancias y a partir de la matriz de distancias se genera el dendrograma. Y una vez que tengo el dendrograma, identifico los clústeres. En este caso, identifico 3 clústeres, que casualmente son los mismos que salían en el ACP. Bueno, no tan casualmente, en realidad no tienen por qué dar igual, porque son técnicas distintas, pero deberían dar similar o tener algunas similitudes, es decir, parecerse los clústeres, no tienen por qué dar exactamente igual. Pero en este caso particular da igual. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahí veo una pregunta en el chat. Ajá, ahí tenía otra si no la había visto. Perdón, una pregunta que nos hace Ricardo. Dice, en ocasiones, a pesar de tener los clústeres ya marcados por colores, no es fácil ver todos los nombres porque se enciman. Sí, es cierto. En la tarea tuve algunos problemas con eso. No hay forma de que la consola nos tire los integrantes de cada clúster. Sí hay forma. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo hacer para que la consola nos diga cuáles son los integrantes de cada clúster. Dentro de un ratito vamos a ver eso, porque es cierto, si hay muchos, entonces es difícil ver cuáles son los clústeres. Dice, ¿qué diferencia hay en un método como este y el método a priori? No sabría, Oscar, a qué se refiere con el método a priori. Tal vez si me aclara un poquito, Oscar, por ahí a qué se refiere con el método a priori. Y para contestarle, no tengo muy claro a qué se refiere con eso. Bueno, gracias. Entonces, bueno, siguiendo adelante, ahorita contesto esas preguntas. Lo que se hace aquí en la matriz de distancias es encontrar los dos que más se parecen. En este caso, José y Ana. Ese es el mínimo de la matriz, punto 56. Entonces, José y Ana se unen. Aquí, el eje Y, recuerden que marca la distancia. Esta es la distancia. Entonces, un punto 56 son los dos más parecidos, Ana y José. Bueno, luego buscamos los segundos que más se parecen, Carlos y Andrés, a una altura de 656. Entonces estos son los segundos que se unen, Carlos y Andrés, a una altura aquí por aquí, más o menos de 0,656. Ok, luego seguimos, buscamos los terceros que más se parecen, Inés y Pedro a 1,34. Entonces Inés y Pedro a 1,34. Muy bien. Luego se nos unen Lucía y María a 1,39. Lucía y María por acá como a 1,39. Muy bien. Seguimos. Ahora se nos unen Sonia y Luis a una altura de 1,89. Ok. A partir de aquí, el problema cambia un poquito porque observen que ya se unieron todos individualmente. Ahora tengo el problema de unir parejas con parejas. Entonces tengo el problema de cuál pareja es más cercana a cuál pareja. Tengo que medir la distancia entre conjuntos. A eso se le llama una agregación, un índice de agregación, que es una distancia, pero ya no entre individuos, sino una distancia entre
entre conjuntos, para poder determinar aquí cuál pareja se une primero con cuál otra pareja. Vamos a ver si por acá tengo... Sí, sí, Oscar, es que no le entiendo muy bien a qué se refiere con el método a priori, similar a este, pero no sé cuál será. Tal vez el K-Means que vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, si me puede aclarar por ahí un poquito más, le agradezco. Bueno, ahora, entonces antes de eso vamos a ver cómo unir ahora quién uno primero acá, quién con quién, de esos grupos. Para eso se usa lo que se conoce como un índice de agregación. Un índice de agregación es similar a una distancia, siempre asigna un número positivo de 0 a más infinito. La diferencia es que aquí es distancia entre conjuntos, es decir, aquí el X y el Y no son individuos, sino son conjuntos. Entonces también tiene que cumplir la simetría. Es decir, que la distancia de un conjunto X con un conjunto Y sea igual a la distancia de un conjunto Y con X. Otra propiedad que debe cumplir es que la distancia entre un conjunto y sí mismo sea 0. Porque dependiendo de cómo uno la defina, puede ser que no sea 0. Entonces se le pide esa característica adicional. Bueno, entonces, como hay varias distancias, la más usada es la agregación de Ward. La agregación de Ward es G sub X, denota, digamos que yo tengo un grupo aquí, estos son individuos, y por acá tengo otro, ahí los estoy dibujando. Entonces, este Gx, digamos que este es el conjunto X y este es el conjunto Y. Gx es el centro de gravedad de este grupo, es decir, como el punto central o promedio de todos. Este Gy sería el centro de gravedad de este conjunto Y, digamos aquí. Y la distancia, entonces, sería la distancia entre esos centros de gravedad. Pero, esto que está aquí, este factor, este valor absoluto, que no es un valor absoluto, sino es la cardinalidad, esto es la cantidad de elementos de X por la cantidad de elementos de Y entre la cantidad de elementos de X más la cantidad de elementos de Y, lo que hace es ponderar. Es decir, darle más importancia, digamos que el conjunto Y tiene mucho más puntos, entonces le da más peso a este conjunto. Entonces a este conjunto le da más peso que a este, X. Es decir, es una especie de distancia entre centros, pero ponderada. Se usa mucho la agregación de Ward para medir distancias entre conjuntos. Ok. La agregación de Ward, entonces, ahí está graficada un poquito mejor. Es la distancia entre los centros de gravedad, que sería como el promedio de todos estos vectores. Entonces sería esa distancia. Esa es la que mide la agregación de Ward. ¿Ok? Bueno, hay otras distancias que se pueden usar, que el salto mínimo se usa mucho, es la distancia mínima entre dos conjuntos, entre dos elementos de cada conjunto. Por ejemplo, aquí la distancia mínima entre este conjunto y este es la que podemos calcular entre este punto y este punto, es la distancia mínima. Esa se usa mucho. Esta es la distancia mínima entre este conjunto y este conjunto. Y la distancia mínima entre estos dos conjuntos es esta. Entonces a eso se le llama la agregación del salto mínimo. También hay agregación del salto máximo, que sería calcular más bien, por ejemplo, aquí la distancia máxima, que sería algo así como entre este y este. La distancia máxima entre este conjunto y este pareciera que es como esta. Y la distancia máxima entre este y este sería esta. A eso se le llama el salto máximo, que también se usa, que es la distancia máxima posible entre dos conjuntos. Hay otra que se usa, que es la distancia promedio, que es sumar todas las distancias y ponderarlos. Esto es la cantidad de elementos que tenga X y la cantidad de elementos que tenga Y. Entonces suma todas las distancias y la promedia. ¿Por qué? Porque si yo calculo aquí, digamos, de este conjunto contra este, es las distancias de todos contra todos. Voy a dibujarlo aquí, más bien. Digamos que yo tengo este conjunto con 3 elementos y aquí tengo un conjunto con 2 elementos. Entonces yo tengo que hacer las distancias de todos contra todos. Aquí hay 3 y aquí hay 2. ¿Cuántas distancias hay en total? 3 por 2, 5. Entonces eso es lo que nos da esto, 3 por 2, 5. Entonces calcula la suma de todas las distancias, todos contra todos, y promedia. Entonces es un promedio de las distancias. Esta es una distancia muy buena en el sentido de que proporciona bastante calidad, pero muy cara de calcular computacionalmente. Entonces por eso no se usa mucho, porque imagínense que tenga yo aquí 1.000.000 de datos y aquí 2 millones, entonces la cosa se complica.
o aquí 5 millones y aquí 3 millones, entonces 15 millones de distancias podría ser muy difícil de calcular. Bueno, muy bien, entonces ahora aquí estamos ante el dilema de cuál de estos conjuntos se une primero. El primero que se unió es este, Ana y José con Pedro y Inés, como vemos aquí, en una agregación más o menos de 2. Ahora, ¿qué hubiera pasado si eso el programa lo resuelve, por dicha? Pero ¿qué hubiera pasado si se une este con este? Entonces nos queda este como encerrado. Y después se haría una cosa aquí rarísima. Entonces, cuando queda encerrado, lo que se hacen es moverlos. El algoritmo los va moviendo. De hecho, programar eso computacionalmente es bien difícil. Pero bueno, aquí están colocados ya muy bonitos para que queden bien acomodados de una vez. Bueno, entonces los primeros que se unen como conjunto son el conjunto de Ana y José versus el conjunto de Pedro e Inés. Luego, en el siguiente paso, se nos une, como se ve acá, el conjunto de Andrés y Carlos con el conjunto de Lucía y María. En el siguiente paso del algoritmo se nos une el conjunto Luis y Sonia con el conjunto Andrés, Carlos, Lucía y María. Y finalmente nos queda solo una unión, que es esta, y ya eso representa todo el conjunto, que sería aquí. Entonces ahí termina el algoritmo, termina el dendrograma. Una vez que está el dendrograma, yo decido cuántos clústeres quiero y entonces hago lo que se llama un corte en el árbol. Yo puedo hacer un corte aquí en 1, 2, 3 clústeres. Entonces en este caso me quedan 3 conglomerados. Este conglomerado de Ana, José, Pedro, Inés, otro de Luis y Sonia y otro conglomerado formado por Andrés, Carlos, Lucía y María. Y ya tengo los clústeres bien identificados. Ahora lo que ocuparía es explicar por qué se forman. Bueno, si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a ver si tengo ahí por aquí tengo una pregunta. Griselda nos pregunta ¿cuándo se recomienda qué distancia usar? Esa es una pregunta muy buena y que desgraciadamente no tiene una respuesta clara. ¿Qué distancia usar? ¿En qué momento? Depende mucho del objetivo del análisis y del tipo de datos que uno tenga. También depende mucho de la interpretación. A veces la interpretación, uno hace un clustering y no está quedando como una interpretación muy clara, entonces se intenta con otra distancia para ver si las agrupaciones que quedan funciona mejor o se interpreta más fácilmente. Ahora, depende de los datos. Por ejemplo, si los datos son binarios, se usa un tipo de distancia. Si los datos son medidas, en qué metros o kilómetros, se puede usar la distancia euclidia. Entonces, pero no hay una respuesta así como que yo le diga esta es la mejor. No existe esa respuesta. Depende entonces del objetivo del análisis y cómo me está quedando la interpretación. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Difícil de contestar. Sí, me queda la duda con el primer agrupamiento, ya que usted indica que Pedro y Inés tenían una distancia de 1,34 y que Inés y Ana de 1,14. ¿A qué se debe eso? Inés y Ana. Bueno, es que aquí, vamos a ver, Inés y Ana. Vamos para atrás. Inés y Ana. Inés y Ana. ¿Qué se me hizo Ana? Ana. Inés y Ana. Vamos a ver. Perdón para ver cuáles eran las que me decía. Las distancias entre Pedro e Inés. Entre Pedro e Inés. Entre Pedro e Inés es 1,34, sí. Y entre Ana e Inés, no encuentro a Ana. Acá está Ana. Inés con Lucía. Es de 1,14. Es que no la encuentro. Entonces, aquí está. La distancia entre... Bueno, ¿a qué se debe? Eso se debe a que, bueno, eso da la distancia calculándola
con la fórmula. Aquí lo que se usó fue la distancia euclidiana, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que da la fórmula. No sé si se refiere a ese, pero aplicando la fórmula a partir de la tabla de datos, que es esta, esos son los resultados aplicando distancia euclidiana. Ok, bueno, entonces, por ahí tengo otra pregunta. Los clústeres quedan entonces definidos por la distancia. ¿Podrían obtenerse conclusiones incluso contradictorias de usar distancias con diferentes? Sí, 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 Sebastián, esa es una muy buena observación. Es decir, si yo cambio la distancia, cambia los clústeres que me pueda dar, y entonces podría cambiar mucho el resultado. Es correcto. Buena observación. Ahora, por eso es que la distancia más usada es la distancia euclidiana, porque la distancia euclidiana es la que nos mide la distancia como si pusiéramos un metro entre dos puntos. Entonces, geométricamente es la distancia que más digamos, más fácil de interpretar es, pero dependiendo del juego de datos, podría ser que convenga más otra distancia. Bueno, un ejemplo completo a pie del ejemplo que ustedes hicieron en la tarea de las importaciones de México a Centroamérica en los años 79 al 80. Este ejemplo simplemente es para explicarles un detalle. Aquí los individuos son los años y las variables son los países. Resulta que si yo calculo la matriz de distancias, esta es la matriz de distancias. Los individuos son los años. Entonces son distancias entre años. La menor distancia es el año 88 con el año 87. Entonces esos son los dos primeros que se unen. Voy a ir a ver el árbol más adelante. Aquí está el árbol. Aquí está. 87, 88 son los dos primeros que se unen. Ok, pero pasa que los segundos que se unen son el 83 con el 82. Entonces en mi árbol binario se unen de segundo, perdón que esté moviéndome, el 83 con el 82. Ok, pero aquí pasa un detalle interesante. Bueno, el siguiente tiro, todavía el que se une es el 80 con el 79, hasta ahí vamos bien, 80 con 79, entonces se une aquí el 80 con el 79, pero al siguiente tiro pasa algo que es interesante, y es que los que se unen son el grupo 83, 82 con el 81, es decir, lo que quiero explicarles es que se une primero un conjunto con un individuo. Perdón, para silenciar aquí. Por favor, si me pueden silenciar ahí. Bueno, es que se me mete un ruido. Bueno, aquí uno, el 82 con el 83, se unió con el 81 y todavía habían años libres. Lo que les quiero explicar acá es que puede suceder esto que sucedió aquí. Y es que se unió este grupo con este individuo y todavía habían individuos como el 84 y el 85 libres. Por acá, perdón que se me está metiendo un ruido. Jerlin es la que está. Si podrías apagar el micrófono, Jerlin, si me está escuchando. Gracias. No sé por qué de acá, desde el administrador, yo los puedo apagar, pero no me dejaba. Bueno, aquí el asunto es que se unió primero este conjunto con este individuo y todavía, por ejemplo, el 84 y el 85 no se habían unidos. Lo que quiero explicarles con esto es que no necesariamente se unen primero todas las parejas de individuos solitas y después conjuntos, como en el primer ejemplo, que estaba montado así para que fuera más fácil de explicar. Pero podría ser que en un momento se una antes un conjunto con un individuo que dos individuos solos. Eso es un detalle ahí para que no se vayan a quedar con esa idea errónea del algoritmo. Bueno, aquí está el algoritmo, no lo voy a explicar en detalle, esto es para los que quieran más osados programarlo en R o en algún lenguaje. Ahí está el algoritmo, digamos cuál es la programación que hay internamente. Bueno, muy bien, un ejemplo, vamos a ver este ejemplo, un ejemplo a pie, no tengo más preguntas. Bueno, pónganle atención a este porque este ejemplo ilustra el algoritmo y viene uno en la tarea.
para hacer algo así. Supongamos aquí que tenemos 4 individuos, x1 hasta x4, y que esta ya es la matriz de distancias. Ya tenemos la matriz de distancias. Entonces, el algoritmo funciona así. Yo tengo que buscar el mínimo en esa matriz de distancias. El mínimo en esta matriz de distancias es el 1. Quiere decir que los primeros dos individuos que tengo que unir es x1 con x2. Voy al árbol para que vean. Los primeros que se unieron son x1 con x2 a una altura de 1. Estos dos. Bueno, eso se deduce de ahí. Ahora, vamos a seguir usando ahora con la agregación del salto mínimo. Esa es la que vamos a usar en este ejemplo. Una vez que se unen, x1 y x2 pasan a ser un conjunto. Entonces, ellos desaparecen como individuos y ahora están juntitos porque ya están unidos. Ahora, ¿cuál es la nueva distancia del conjunto x1, x2 con x3 y x4? Si uso la distancia del salto mínimo será la mínima. Observen este detalle. La distancia de x1 con x3 era 3. La distancia de x2 con x1 con x3 era 2. Entonces, la distancia de ellos dos como conjunto, si se usa el salto mínimo, es 2. ¿Ok? Porque es la mínima de estas dos. Si se usara el salto máximo, aquí más bien iría un 3. Si se usara el promedio, aquí iría un 2.5. ¿Ok? Ya depende de la agregación. Bueno, ahora sí, entonces sigue el algoritmo. Ahora, ¿quién se une al siguiente tiro? ¿Dónde está el mínimo? Está precisamente y casualmente en este 2. Entonces, en el siguiente tiro se une x1 y x2 como conjunto contra x3. Entonces, por eso vean que en el siguiente tiro se unió x1 y x2 contra x3 a una altura de 2. Ok, entonces x3 desaparece, x1 y x2 desaparecen y aparecen ahora como un solo grupo porque ellos ya se unieron. Ahora, la distancia de x1, x2, x3 con x4 sería la mínima. Vamos a ver dónde sale ese mínimo. De x1 con x2, del conjunto x1, x2 contra x4 era 4.5. Pero de x3 con x4 era 2.5. Entonces escogemos la mínima. La mínima de estas dos es 2.5. Entonces de ahí sale este 2.5. Y eso significa que ahí termina el algoritmo porque ya al final quedan todos unidos. Y por eso x4 se une contra x1, x2, x3 a una altura de este 2.5 es este. Ok. Bueno, eso sería si se usa salto mínimo. Vamos a ver si se usa salto máximo. Ejemplo de salto máximo. Esta es la matriz inicial de distancias. Ok. En la matriz, yo siempre busco el mínimo. No importa qué agregación se use, lo que uno busca aquí es el mínimo. Entonces aquí, los que se unen nuevamente de primero son x1 y x2. ¿Ok? x1 y x2. La diferencia está en cuando construyo la nueva matriz. Si yo uno x1 y x2, la distancia de x1 con x3 es 3. La distancia de x2 con x3 es 2. Entonces tengo que escoger la máxima. Entonces aquí me queda la máxima. Este 3 es el máximo entre este 3 y este 2. Ahora, x1, x2 contra x4, yo tengo que escoger la máxima de estas dos, que era la máxima entre x1, x4 y x2, x4. Entonces aquí por eso me queda un 5.5, porque es la máxima. En el caso anterior, perdón, ahí me quedaba un 4.5, porque era la mínima. Ahora aquí es la máxima, perdón, entonces me queda un 5.5. Bueno, muy bien, entonces ya está. Ahora, el siguiente tiro, ¿cuál es el mínimo de todo esto? Es x2.5. Entonces ahora cambió el árbol, que alguien lo decía antes. Ahora la mínima está entre x3 y x4. Entonces tengo que unir x3 y x4. ¿Okay? ¿Cuál es la distancia de x3 y x4? La distancia de x3 y x4 contra x1 y x2. Ahora es el mínimo entre este y el máximo entre este y este, que es 5.5. Entonces observen que el árbol nos cambia un poco. Ven, ahora unió primero x1, x2, luego x2, x3 y al final unió todo. Entonces se comprueba aquí
que cambia dependiendo de la agregación que uno use. Ahora finalmente acá, ¿qué pasa si hago la agregación del promedio? Igual acá escojo, se unen x1 y x2 de primero porque aquí está el mínimo. Entonces, esta distancia de x1 y x2 contra x3 sería el promedio de estas dos, por eso aquí aparece un 2.5. Muy bien. Ahora ojo con esta última que voy a explicar porque esta es un poquito más complicada. Ahora se une x1, x2 y x3. Estos dos se unen con este y forman este conjunto. Ahora yo tengo que calcular la distancia de estos 3 contra x4. Entonces la distancia de esos 3 contra x4 sería la distancia de x1, x2 contra x4, b, y la distancia y el promedio con la distancia de x3 contra x4. Pero si yo hago el promedio de 5 más 2.5, no me da 4.6, da 3.75, el promedio de estos dos. Entonces ustedes me dirían, eso está malo. No, no está malo, porque esto es un promedio ponderado. Ojo, ¿de dónde sale este promedio? Este promedio sale que la distancia de x1, x2 contra x3 es 5. Pero tengo que ponderarlo. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 2. Entonces aquí es por 2 tercios. Más. Ahora sí, la distancia de x3 contra x4, esa sí es 5. Pero multiplicado aquí por 1 tercio. ¿Por qué por 1 tercio? Porque el conjunto de x3 solo tiene un elemento. Y el conjunto de x1 y x2 tiene 2 elementos. Entonces es un promedio ponderado. Eso me da 4.16. ¿Okay? Si yo hiciera un promedio simple de estas dos cosas, daría 3.75 si no me equivoco. Pero este valor es equivocado, porque el promedio, recuerden que la agregación de Wahr es ponderada, no es un promedio simple. Entonces se los dejo ahí para que lo piensen y reflexionen, porque el último ejercicio de la tarea, que es un poquito difícil, es hacer un árbol con una matriz de distancias. Es tal vez el ejercicio más dificilillo de todo el curso. Pero entonces es similar a este, así que tengan un poquito de cuidado. Bueno, y el árbol cambia de nuevo un poco. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta, ahí por favor, vamos a ver. Me dicen que ya entendieron, sí. En el ejemplo 6, la distancia de x1, x2, x3 es la misma que de x3 a x4. No, no. No, Sebastián, la distancia de x1, x2 a x3, del conjunto x1, x2 versus x3, que sea la misma de x3 a x4, no, no. Bueno, me dicen por ahí Griselda, cómo se puede medir la calidad de un dendrograma para saber cuál es la mejor. Buena pregunta, sí se puede medir la calidad de un dendrograma. Es la que tenga la inercia interclases máxima y la inercia intraclases mínima. Dentro de un rato vamos a ver eso. Pero sí se puede medir cuál es el que tiene mejor calidad. En el sentido de que los clústeres son más homogéneos y entre ellos más heterogéneos. Ok. Bueno, muy bien. Me dicen por ahí que explique de nuevo esa ponderación. Bueno, este 2 tercios sale de que es la distancia de x1, x2 contra x4, ¿verdad? Porque ahora estamos haciendo todo este conjunto versus x4. Pero x1, x2 es un conjunto con 2 elementos. 2 de 3. En total hay 3. Entonces 2 de 3. Mientras que el 5 es la distancia entre x3 y x4. Entonces x3 es un conjunto de solo un elemento. 1 de 3. Entonces de ahí sale el promedio ponderado. Es decir, el número debe considerar cuántos individuos tiene el conjunto, que no es un promedio plano. Ok, muy bien. Bueno, ahí se los dejo para que cualquier cosa ahí después, yo sé que está un poquito enredado eso, pero ahí les queda el video para que lo vuelvan a repasar, y si no en el chat, ahí seguimos hablando del tema.
No puedo seguir porque si no, no nos da tiempo de terminar hoy porque hoy tenemos mucho material. Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas, todas muy buenas. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo disculpen ahí si no les puedo seguir explicando eso que acabo de hacer porque es que si no se nos va toda la hora y media en eso y todavía nos faltan varios asuntos, entonces disculpen. Ahí en el video lo vuelven a ver y si no, seguimos en el foro con mucho gusto aclarándoles el tema. Ok, ahí me disculpan por favor. Bueno, el ejemplo de las notas escolares, entonces vamos a hacer el dendrograma. Resulta que este es el dendrograma. Hay software que lo hacen así en forma horizontal y hay otro software como R, esto no es en R, que los hace en forma vertical, que es lo más común. Este es el dendrograma de las notas escolares. ¿Okay? Entonces hay tres clústeres: Ana, José, Pedro e Inés, que le vamos a llamar C1, Luis y Sonia, que le vamos a llamar C2, Andrés, Carlos y Lucía y María, que le vamos a llamar C3, o el clúster amarillo, verde y rojo. ¿Cómo interpretar esto? Muy importante, explicar por qué se forman, en qué se parecen, por qué se unen esos. Para eso se usan los centros de gravedad. Por ejemplo, el centro de gravedad de Luis y Sonia, que son estos dos en azul, que es más fácil, el centro de gravedad es este. El centro de gravedad es simplemente el promedio. 5 más 6 dividido entre 2, 5.5. 6.5 más 6 dividido entre 2, 6.25. Y así sucesivamente. Esto es un vector de promedios. El centro de gravedad del clúster 1 sería el promedio de los cuatro anaranjados. Ese promedio me da esto. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale este 7,7? De hacer 7.5 más 7.6 más 7.8 más 7.9 dividido entre 4. Entonces es un vector de promedios. Eso es lo que se le conoce como el centro de gravedad. Entonces vamos a coger el centro de gravedad como representante de cada clúster. Y vamos a interpretar el clúster a partir de sus promedios. A partir del centro de gravedad. Y lo que vamos a hacer es un gráfico de barras horizontal y vertical. Entonces vean cómo se hace. Esto voy a hacer un gráfico de barras por cada centro de gravedad. Entonces este es el centro de gravedad del clúster 1. Esto es hacer un gráfico de barras de este que está en anaranjado. Entonces observen que aquí se ve con facilidad que este clúster se formó porque estos estudiantes, Pedro, Inés y Ana, son buenos en ciencias y son buenos en matemáticas. Son como las barras más altas. No son tan malos en lo demás, pero se ve que la materia en la que ellos son más malitos es en educación física. Y en español y en historia son como promedio. Ok. Luego hacemos el clúster 2, el azul, Luis y Sonia. Entonces Luis y Sonia nos sale que son muy buenos en educación física, pero malitos en todo lo demás. Entonces son buenos en educación física, pero no muy buenos en todo lo demás. Y el clúster 3, el verde, de Lucía, Andrés y María, vemos que son buenos en español y en historia. Y en todo lo demás, en educación física son como promedios, pero son malitos o regulares en ciencias y matemática. Entonces ahí tengo una interpretación. También puedo hacer diagramas verticales. ¿Por qué se le llama verticales? Porque voy a hacer el diagrama en este sentido. Ahora por materias, para allá. Entonces si hago el diagrama por materias, me confirma, y aquí vemos los clústeres, me confirma que el clúster 1 es el mejor en matemáticas. Esto es matemáticas. El clúster 1 es el mejor en matemáticas, el clúster 2 es el peor, y el clúster 3 el segundo mejor. En ciencias, el clúster 1 también es el mejor y es malo en todo lo demás. En español, el clúster mejor es el clúster 3 y el clúster peor es el clúster 2. En historia, el clúster mejor es el 3 y el peor es el 2. En educación física, se confirma el clúster 2, que es el de Luis y Sonia, es el mejor de todos. Ese es en educación física. Y hay un diagrama muy bonito que se puede hacer, que por ahora lo vamos a hacer en Excel, pero después van a ver en otros cursos adelante, los hacemos directamente en R. Lo que pasa es que Factor Minor no lo hace. Habría que hacerlo en la consola, que es hacer todos los diagramas juntos.
Entonces aquí vemos los diagramas en realidad horizontales y verticales juntos. Y aquí van por materias. Entonces observen que aquí claramente se ve que el clúster 1, que es el anaranjado, es el que es mejor en ciencias y en matemáticas. El clúster azul, que era el de Luis y Sonia, vemos que es el mejor en educación física, pero el peor en todo lo demás. Y el clúster verde es el mejor en historia y en español, y en todo lo demás es promedio. En todo lo demás es el segundo mejor. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una vista completa y clara de los clústeres y una interpretación. Es interesante que si comparamos con el ACP, básicamente la interpretación es el mismo. Este es el clúster 1, que acabamos de ver que es el mejor en matemáticas y ciencias, y eso era lo que nos decía el ACP. El clúster 2 es este, que es el que es bueno en educación física y nos acaba de dar el mismo resultado. Y el clúster 3 es el que es bueno en historia y español, o sea, en las letras. Entonces estamos obteniendo básicamente el mismo resultado. Ahora, no siempre es tan bonito, así tan exacto. No, los resultados se parecen, pero no son iguales, ¿verdad? En este ejemplo es muy didáctico y entonces la estructura de los datos es muy, muy bonita y se presta para que todo salga bien. Pero en la práctica, desgraciadamente, no es así tan fácil. Lo que sí es cierto es que ambos análisis deberían dar parecidos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta ahí de la interpretación? Todavía se quedaron un poquillo dándole vueltas al tema de las distancias y eso sí, es un poquito complicado. No es fácil de entender a la primera. Entonces no se preocupen, ahí denle una repasadita luego al video y traten de hacerlo ustedes a mano, despacio. Y cualquier cosa, después nos dicen a Fabio y a mi persona ahí en el chat. En el chat les ayudamos. Bueno, muy bien. Vamos a ir a ver entonces cómo hacer clustering jerárquico en FactorMiner. Muy bien. Aquí viene explicado paso a paso. Yo lo voy a ir a hacer a pie. Voy a irlo a hacer en el software de una vez. De una vez. Ok, para que ustedes vean cómo se hace en FactorMiner. Bueno, aquí tenemos el Commander, FactorMiner. Bueno, igual, vamos a hacer el de los estudiantes. Importo los datos, como siempre. Entonces, le especifico los separadores y todo esto. Ok. Entonces, busco mis datos. Voy a buscar el ejemplo de los estudiantes. Ejemplo de estudiantes, ya me perdió. Ejemplo de estudiantes, ok. Ahí visualizo los datos para ver que están bien leídos. Ahí están bien. Ok. Bueno, entonces me voy al menú estadísticos. Ahí es donde están nuestros métodos. Menú estadísticos. Me voy al análisis dimensional. Y se llama análisis de agrupación. Aquí en el menú de análisis de agrupación viene agrupación jerárquica y K-medias. Hoy vamos a ver los dos. Entonces vamos a hacer agrupación jerárquica. Entonces le doy a agrupación jerárquica, escojo todas las variables. Aquí me dicen qué variable guarde eso. Se va a llamar hclus3. Esa es la variable interna de R, donde eso se va a guardar. Le doy a aceptar. Y entonces ahí me tiene que haber quedado ya el gráfico en algún lado. Pero ¿qué se me hizo? Aquí está. Ahí está el gráfico. Me asusté que no había salido. Aquí está el gráfico ya, el endograma. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí. Muy bien. Entonces, la pregunta que me hizo alguien antes, muy importante. ¿Cómo agregarle a los datos a qué clúster pertenece cada dato? Porque a veces es difícil de ver del gráfico. Entonces eso se puede hacer aquí, vean. Muy importante, análisis de agrupación. Dice, agregar, ojo esta opción, agregar la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Entonces yo le digo agregar aquí, le voy a escoger hclus3, que es donde guardé el resultado, y aquí me dice número de grupos, digamos que con 3 grupos.
Entonces aquí escojo cuántos grupos quiero. Perdón aquí para silenciar que me está metiendo un ruido. Ok, entonces con 3 grupos, esta es la variable que usé para guardarlo y entonces le doy aceptar. Y si le doy visualizar los datos, observen aquí, esta última columna que me quedó aquí, hCloseLabel. Eso lo que dice es que Lucía pertenece al clúster 1, Pedro al clúster 2, Inés al clúster 2 y así sucesivamente. Sonia al clúster 3 y María al clúster 1. ¿Ok? Ven, esa es una pregunta que alguien me hizo muy importante. Muy bien. ¿Ok? Esa es la manera. Ok. Luego, ¿cómo ver los centros de gravedad? Los centros de gravedad, yo me voy aquí a análisis dimensional, análisis de agrupación y le digo resumir la agrupación jerárquica. Le voy a decir de nuevo, aquí con 3 clústeres o con los que yo quiera, hclust 3, que es donde tengo guardado el resultado, le doy a aceptar. Aquí me hace esto se llama un biplot, que trata como de explicar por qué se formaron los clústeres. Un biplot es una especie de ACP. Aquí se ve que el clúster, estos dos son influenciados por educación física. El clúster 2 es el que es bueno en matemáticas y ciencias. Y el clúster 1 es el que es bueno en español e historia. Esto se llama un biplot, que es como similar a un ACP. Y la interpretación coincide con las interpretaciones que hemos hecho. Luego acá están los centros de gravedad. ¿Ven? Aquí me quedan los centros de gravedad. Estos son los centros de gravedad. Para hacer los histogramas horizontales y verticales, no me queda más que darle aquí copiar y irme y llevarlos a un editor de texto, por ejemplo, pegar. Ahí los tengo pegados. Y después meter esto en Excel y hacer los gráficos en Excel para hacer los diagramas horizontales y verticales. Eso se puede hacer directamente en R, pero para hacerlo directamente en R hay que trabajar en la consola. Y en este curso no estamos aprendiendo cómo trabajar en la consola. Eso lo vamos a aprender en el tercer curso, para no tener que estar llevando y pegando datos a Excel, que es un poquito incómodo. Pero por ahora lo vamos a hacer en Excel. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna preguntilla por ahí. Ok, por ahí tenía una y no la había visto. Dice Griselda, eso de agregar grupo al que pertenece cada individuo también se puede hacer en el ACP. No, no como lo vimos la clase pasada, pero sí se puede haciendo una clasificación jerárquica sobre las componentes principales. Que usted va a ver, Griselda, que viene en la tarea. Es una pregunta en la tarea. En la tarea 4 viene explicado paso a paso cómo hacer eso que usted quiere hacer. Ahí viene explicado. No lo vemos en la clase de hoy, sino que en la tarea viene un ejercicio donde se explica paso a paso cómo hacerlo. Por ahí me pregunta Ricardo, dice, con este método, ¿qué nos dice? Se ve que en qué clúster está cada dato, pero lo vemos en la vista previa de los datos. No entiendo muy bien. Y ahí solo se ven los primeros. Para verlos todos. Ok, gracias Griselda. Sí, no le entiendo muy bien, Ricardo, la pregunta. Porque ahí vemos todos los clústeres. En todos los clústeres quedan todos los datos. Es decir, cada dato, cada fila queda en algún clúster. No puede quedar perdido. Pero no sé, no le entiendo la pregunta un poco ahí. Perdón, Ricardo, si me aclara un poquitito de qué se trata. Bueno, muy bien. Entonces, luego viene por ahí en la presentación, volviendo al PowerPoint, del ejemplo de clientes. ¿Recuerdan el ejemplo de clientes que ya habíamos hecho un ACP y habíamos analizado la tipicidad? Entonces, si hacemos clasificación jerárquica, nos queda ese clúster que estamos viendo en pantalla. Ahí se observan del dendrograma, tal vez esto contesta un poquito la pregunta que me hacía, por ahí Ricardo, creo que era. Perdón, para ir a ver. Ricardo, sí. Ok.
Me dicen que si hay una forma de ver los centros de gravedad en el plano principal. Sí, eso está explicado en el ejercicio de la tarea. En el ejercicio de la tarea viene cómo hacer los clústeres encima del plano principal. Van a ver qué bonito que es eso. Pero viene explicado muy bonito en la tarea. Lo que les quería mostrar acá es que yo puedo ver acá, tal vez contesta un poco la pregunta de Ricardo, de acá yo puedo más o menos identificar, vean que por aquí hay un clúster, por acá hay otro clúster, por acá como que me queda un clúster y por acá otro. Pareciera que hay como 4 clústeres. Ahora, depende también de mi objetivo. Yo podría decir, no, quiero 2 grandes clústeres, nada más, estudiar. Porque me es más fácil, o yo solo quiero segmentar la población en 2. Entonces puedo tomar este gran clúster y este gran clúster. ¿Cuántos clústeres? Tampoco hay una respuesta para eso. Depende de lo que uno quiera, ¿verdad? Qué tan fino quiere hilar y desmenuzar, como decimos acá en Costa Rica, los datos. Puede ser en 2 clústeres, puede ser en 3, en 4, en 5. Ya demasiados clústeres tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, se usa mucho 3 clústeres, 5 clústeres, 7 clústeres, ¿verdad? Dependiendo del objetivo del análisis. Bueno, entonces por ejemplo aquí haciendo el corte del árbol acá, vemos que obtenemos 3 clústeres. En la ventana de resultados, no les mostré antes, pero también sale esta parte que dice Summary, que me dice cuántos individuos quedaron en cada clúster. Por ejemplo, aquí en el individuo 1, 13, en el 2, 18 y en el 3, 6. Y luego están los centros de gravedad, como les mostré antes. Ok, aquí los centros de gravedad los copiamos y los pegamos, como les expliqué antes, y nos los llevamos a Excel. Aquí sucede algo interesante. Y es que la edad, vean qué problema con la edad. ¿Por qué la edad está en una escala, digamos, de 0 a 100? Mientras que todas las demás variables estaban en una escala de 0 a 10. Entonces, aquí quedan 2 opciones: estandarizar la tabla o reescalar la edad. Si estandarizo la tabla, la interpretación se hace un poquito difícil porque los números pierden un poquito el sentido. Entonces, a veces es mejor esta variable edad dividirla entre 10. Y entonces vamos a entender que 2.3 es 23 años, que 2.7 es 27 años. Pero eso tiene el efecto siguiente, y mejora el gráfico mucho, ¿ven? Mejora el gráfico y permite que ya las otras variables se vean. Y la interpretación se haga un poquito más fácil. Aquí entonces puedo interpretar los 3 clústeres. El clúster azul, por ejemplo, vean, es el más alto casi en todo. El clúster azul es el que evalúa todo muy bien, excepto que son los de menor edad, ¿ven? Y los de menor antigüedad. Entonces coincide con lo que había dicho el ACP. Hay un clúster que es el que evalúa todo bien y son los más jóvenes. Luego el clúster verde es el que evalúa casi todo mal. Casi todo mal. ¿Okay? Ese es el clúster verde. Y el clúster rojo es como promedio. Ok, bueno, aquí entonces es como promedio, evalúa todo en promedio. Entonces, el clúster azul es el clúster bueno, el clúster verde es el que hay que preocuparse un poco, y el clúster rojo es como promedio en todo. Ok, bueno, habría que entrar un poquito más en detalle a ver, pero de ahí podemos leer la interpretación. Bueno, igual recuerden, se puede agregar aquí para ver quién pertenece a cada clúster. Entonces acá nos queda, como vimos antes, les expliqué, se puede poner el H-Class Label para ver a qué clúster pertenece cada quien. Bueno, muy bien, entonces ahí también se pueden ver los clústeres. Aquí en el árbol binario también se ve que Damaris, ¿se acuerdan Damaris? Damaris es un toque un poco atípica. Aquí como que se sale solita. El árbol jerárquico también lo está encontrando. Bueno, muy bien. Bueno, aquí un libro para el tema del clustering, muy bueno, que pueden conseguir en Amazon, por ahí en la web, Clustering for Data Mining, donde se explican estos temas con mayor detalle. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta al respecto, porque todavía nos falta un tema. Ok, tengo unas preguntas.
La idea entonces es resumir la dimensión aplicando componentes principales y sobre el plano principal aplicar clasificación jerárquica. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea, eso es lo que vamos lo que viene en la tarea. Más se los voy a hacer aquí rápidamente para que ustedes lo vean. Yo puedo hacer esto, hacer Principal Components Analysis aquí en Factor Miner. Vamos a ver qué pasó aquí, Principal Component Analysis. Entonces selecciono todas las variables, selecciono todas las salidas. Se los voy a hacer rápidamente porque están interesados. Y luego le voy a decir, ven aquí donde dice este menú, este botón Perform Clustering After PCA. Esto es para aplicar Clustering Analysis sobre las componentes principales. Entonces le doy aquí. Aquí le digo cuántas componentes. Que consolide los clústeres, que imprima los clústeres, que escoja el número de clúster iterativamente. Ok, vamos a usar 3 componentes de 10, solo 3. Le digo ok, le digo aquí aceptar. Aquí iterativamente yo selecciono cuántos clústeres quiero. Le voy a decir que quiero esta cruz, aquí yo hago un corte. Entonces si corto aquí me dice 3 clústeres. Entonces ahí están los 3 clústeres. Me hace el plano principal, el círculo de correlaciones, y observen que aquí me marcó los clústeres en colores, que era lo que algunos de ustedes querían. Y aquí, no sé si logran ver, este cuadrito es el centro de gravedad del clúster verde. Este es el centro de gravedad del clúster rojo y este es el centro de gravedad del clúster azul. Y también trae este gráfico que es muy lindo, ¿eh? Ahí está el árbol jerárquico encima de las componentes principales. ¿Ok? ¿Ven qué bonito? Ahí está el clustering hecho encima de las componentes principales. Y ahí logro marcar los clústeres con total precisión. Bueno, muy bien. No se preocupen si lo vieron un poco rápido. En la tarea viene explicado paso a paso cómo se logra ese gráfico, que es el que algunos están inquietos de ver. Es un gráfico bien útil. Muy bien. Y aquí me marca los clústeres en colores. Muy bien. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, vamos a ir a ver el método de las K-medias o del K-means. Si la inercia no fuera alta, entonces es mejor quedarse con la clasificación jerárquica. Ok, y no hacerla sobre el ACP, porque en efecto, si el ACP tiene muy mala inercia, entonces el resultado de la clasificación sobre las componentes no necesariamente es muy bueno. ¿Ok? Entre menor inercia, menor calidad tendría. Esa es una buena pregunta que me están haciendo por ahí en el chat. Ok, bueno. El método de las K-medias, una buena pregunta, sí, muy buenas preguntas todas. Entonces, bueno, el método de las K-medias, el método de clasificación jerárquica que acabamos de ver es casi optimal, en el sentido de que es el método que encuentra los mejores clústeres posibles, o casi los mejores posibles. Pero tiene un defecto. Imagínense que nuestra tabla de datos fuera de 1.000.000 por 1.000.000. Entonces la matriz de distancias tuviera 1.000.000 de individuos. Entonces la matriz de distancias es de 1.000.000 por 1.000.000. Tengo que calcular 1.000.000 al cuadrado de distancias. Dividido entre 2. Porque solo calculo una triangular, pero aún así es demasiado. Entonces no es viable para ninguna computadora hacer ese cálculo. Entonces, cuando ya tengo grandes volúmenes de datos, ni el ACP sirve, ni la clasificación jerárquica sirve. Entonces, lo que hay que usar es el método de las K-medias. ¿Ok? O en inglés, K-means. Es el método más usado en minería de datos para hacer segmentación. Cuando ya son datos de verdad, cuando tenemos mucha data, entonces se usa el método de K-medias. El método de K-medias no es de gratis, es mucho más rápido, pero tiene 2 defectos grandes. Todos tienen su defecto. Bueno, si uno tiene muy poquitos datos, mejor ACP. Si tiene una cantidad mediana, menos de 10.000,
todavía puedo usar clasificación jerárquica, pero más de 5000, de 6000 K-means. Pero el método de K-medias tiene dos defectos. Uno, que este K, que viene aquí este K significa el número de clúster. Entonces el primer gran defecto es que yo tengo que darle el K a priori. Entonces, desde antes de empezar el análisis, quiero decirle cuántos clústeres quiero. 3, 4, 5. Lo cual es un problema porque a priori yo no sé muy bien cuántos hay. Entonces es una pregunta difícil de responder. En el tercer curso vamos a ver unos gráficos que ayudan a determinar el K a priori. Pero todavía en este curso no lo podemos hacer. El otro defecto es que yo corro K-means 2 veces y no necesariamente da igual. No siempre da igual. Porque por un asunto que tiene del azar, de que empieza al azar, no siempre da igual. Entonces puede estar en soluciones suboptimales. Entonces no siempre encuentra la mejor solución posible. Mientras que el método de clustering jerárquico sí está siempre por lo menos muy cerca de la solución óptima, de la mejor de todas. Ok, muy bien. Bueno, entonces, siguiendo adelante, la idea del método de K-medias es hacer clustering. El objetivo es el mismo, encontrar los grupos lo más homogéneos posibles entre sí y lo más heterogéneos entre grupos y encontrar atipicidades. Más formalmente, matemáticamente, la idea es esta, es minimizar la inercia intraclúster o intraclases, es decir, que estas distancias aquí entre los grupos sean mínimas. Eso se llama la inercia o la distancia intraclúster. Y maximizar la distancia interclúster o la inercia interclúster o intergrupos, es decir, que los grupos entre ellos como grupos estén bien separados y a lo interno estén bien compactados. Ese es el objetivo principal. Bueno, muy bien. En este gráfico les voy a explicar el método de K-medias, la idea del algoritmo. Lo primero es que yo tengo que decirle cuántos clústeres quiero. ¿Ok? Entonces aquí voy a empezar con K igual 2. 2 clústeres. Entonces tengo 2 clústeres. El método empieza al azar. Digamos, entonces estos datos al azar asigna al clúster celeste todos estos datos y al clúster azul estos datos. Luego calcula el centro de gravedad de cada clúster. Digamos que de este es este y de este es aquí el centro de gravedad. Y reasigna. Él observa, por ejemplo, que este dato está más cerca de este clúster que de este centro que de este. Entonces, él cambia este dato. En la siguiente iteración lo pasa para este clúster. Como sigue, ven, ahora lo pasa para acá. Entonces, vuelve a calcular los centros. Bueno, aquí calculó los centros, que yo los dibujé aquí. Entonces, este dato, ven, lo pasa para este clúster. Vuelve a calcular los centros y así sigue. Analiza todos los datos y los cambia al clúster más cercano. Y así sigue iterando hasta que ya en algún momento nadie cambia, ya todos se estabilizaron. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Para ver a qué punto está más cercano, este punto tiene que calcular las distancias de todos los puntos contra el centro de gravedad. Pero entonces digamos que si son solo 2 centros de gravedad y tenemos 1.000.000 de datos, entonces ¿cuántas distancias hay que calcular? Nada más 2 millones. ¿Ok? Mientras que en el método de clasificación jerárquica hay que calcular 1.000.000 al cuadrado dividido entre 2. Eso versus 2 millones es muchísimo menos. 2 millones es algo que una computadora sí puede hacer relativamente rápido. Pero 1.000.000 a 1.000.000 al cuadrado, definitivamente no. 1.000.000 al cuadrado. Sí, estoy haciendo bien el cálculo. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver, por aquí tengo alguna pregunta. ¿Podrían haber puntos aislados o atípicos en el K-means? No, el K-means no ve, es una buena pregunta. Los datos atípicos, perdón, le dan mucho problema al K-means o al K-means porque él no los identifica y hace que puede hacer que eso hace un problema muy grande. Puede hacer que hace un atípico aquí
hace un clúster ahí y todos los datos estaban por aquí. Y si uno hace solo dos clústeres, puede ser que sea un clúster con todo y uno con solo el atípico. Entonces le genera problemas. Sí, buena pregunta. Y no es una buena técnica para identificarlos. Por ahí me pregunta Salvador que dónde se determina la potencia de la estructura. No sé, perdón, Salvador, no había visto la pregunta. ¿A qué se refiere con la potencia de la estructura? Entonces, tal vez ahí sí me aclara un poquito qué es la potencia. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a definir varias cosas. G sub K va a ser el centro de gravedad del clúster, K. G es el centro de gravedad de todos los puntos. O sea, observen que es el promedio de todos los puntos. G sub K es el promedio, pero de un clúster, de un conglomerado. Por eso se suman y se dividen entre la cantidad de elementos del conglomerado. Entonces es el centro de gravedad del clúster K. Este es el centro de gravedad global. Entonces, por ejemplo, para que les quede más claro, vean, este sería el centro de gravedad total. ¿De dónde sale este centro de gravedad total? Simplemente de sumar todos y dividir entre 10. Vean, este por ejemplo saldría de 7, más 7, 5, más 7, 6, más 5, más 6, más 7, 8, más 6, 3, más 7, 9, más 6, 8, dividido entre 10. Eso es este número. Este, por ejemplo, ya lo habíamos explicado, el centro de gravedad de los azules. Sería promediar estos dos nada más. Entonces, estos son los centros de gravedad por clúster y este es el centro de gravedad total. Entonces, al centro de gravedad total le llamamos G y el de los clústeres, por ejemplo, le llamamos G1, G2 y G3 si fueran tres clústeres. La inercia total es el promedio de las distancias de todos los datos con el centro de gravedad. Es decir, si yo tengo unos datos aquí, estos son los datos, y este cuadrito es el centro de gravedad, es el promedio de las distancias de todos los puntos al centro de gravedad. Es eso. Es decir, es una especie de varianza estadística, pero vectorial. Es la varianza vectorial. A eso se le llama la inercia. Una varianza vectorial. ¿Okay? Es el promedio de las distancias al centro de gravedad, que es lo mismo que la varianza. La varianza es el promedio de los datos con la media. Esto es como la media, nada más que una media vectorial. ¿Ven? Estas medias que estamos viendo aquí son en realidad vectores de medias. Entonces eso se le llama una media vectorial. Bueno, la inercia interclases es la distancia entre los grupos. Recuerden que vimos acá atrás que la inercia interclases es esta, la distancia entre todos los grupos. Entonces matemáticamente esa inercia se calcula así, que sería el promedio del centro de gravedad de los grupos versus el centro de gravedad total. ¿Okay? Entonces, si yo tengo aquí grupos, hay un centro de gravedad total y hay un centrito de gravedad para cada grupito. Entonces, si tengo tres grupos aquí, esta inercia interclases es el promedio de las distancias de los centros de cada grupo al centro total. Entonces a ese se le llama la inercia interclases. Es el promedio de las distancias entre los centros de gravedad. Ponderada. Esto de acá le hace una ponderación, es decir, le da más peso a aquellos clústeres que tienen más cantidad de individuos. Y está la inercia intraclases, que recuerde que la inercia intraclases, perdón que voy para atrás acá en el gráfico, es esta. ¿Qué tan, digamos, compactados son los clústeres? Entonces son los promedios a los centros de gravedad de cada clúster y la suma de todo eso. Entonces esto, aunque sea un poquito complicado, simplemente es las distancias de todos los datos a su centro de gravedad respectivo. Eso lo hago para un clúster y luego sumo sobre la cantidad de clúster. Es decir, hago el promedio de cada clúster, el promedio de las distancias a su centro de gravedad y luego sumo todo eso y lo divido entre N. Eso es como un promedio global de qué tan distantes están los datos de su respectivo centro de gravedad. Y eso me da la inercia intraclases o la distancia intraclases. Entonces, hay una fórmula muy importante que se llama el teorema de Fischer, del padre de la estadística, que dice que la inercia interclases, más la inercia intraclases es igual a la inercia total. Bueno, esos detalles matemáticos
No hace falta que los comprendan a fondo, ese es un tema profundo, pero nada más explicarles que la ventaja que eso tiene, y tiene que ver con una pregunta que estoy viendo por ahí por el chat, es que yo quiero que esta inercia intraclases sea mínima, que esta sea mínima, y que la inercia interclases sea máxima. Pero sumadas dan la inercia total. Entonces eso tiene una ventaja. Si yo tengo dos números, 25 más 75, por ejemplo, que sumados yo sé que dan una constante, 100, digamos. Entonces, como esto es constante, cuando esta se hace máxima, si yo le sumo a este 1, y aquí pongo un 76, aquí tengo que restarle 1 y poner un 24. Entonces, si esta crece, esta automáticamente decrece. Entonces, eso lo que dice es que si la inercia intraclases crece, automáticamente la inercia, perdón, si esta decrece, automáticamente esta crece y viceversa. Entonces, el algoritmo es, para ver cuál es mejor, basta que la inercia interclase sea máxima o la inercia intraclase sea mínima. Y eso tiene que ver con una pregunta que me hizo alguien antes, creo que fue Flor, que cómo saber cuál árbol es mejor. El árbol que es mejor es aquel que maximiza la inercia interclases y que automáticamente maximiza la inercia interclases. Ese es el mejor clúster, ese es el mejor árbol. Automáticamente, si eso pasa, minimizará la inercia intraclases. Entonces, esa es la importancia del teorema de Fisher. Además de que en términos computacionales reduce los cálculos a la mitad. ¿Okay? Eso es muy importante, ese resultado de Fisher. ¿Okay? Vamos a ver por ahí. Bueno, sí, tiene que ver con la pregunta que me hace Salvador. Para saber cuál es mejor, es el que tenga la inercia interclases máxima. Bueno, aquí hay un ejemplo que ustedes pueden verlo en el aula virtual, está en este archivo. Notas escolares K-Means .xls. Aquí vienen los cálculos hechos. Aquí calculo el centro de gravedad total, los centros de gravedad de cada grupo, la inercia, y aquí verifico, aquí calculo la inercia interclases, aquí la calculo, aquí calculo la inercia interclases y verifico el teorema de Fisher, que BP más WP da igual a la inercia, ¿eh? Este más este dio igual a este. Entonces ahí se los dejo para aquellos que quieran profundizar un poco más. Viendo este Excel, entienden mejor las fórmulas matemáticas. Y en la tarea hay una pregunta optativa para calcular esto en Excel y verificar el teorema de Fisher para unos datos. Pero es optativa, no se preocupen. Entonces eso se los dejo ahí para aquellos que quieran profundizar un poco más. Por ahí me preguntan si eso se puede hacer en R. Sí. En R sería más fácil hacerlo, pero hay que estar en la consola. Eso no lo hace FactorMiner. Entonces, por ahora lo tenemos que hacer en Excel. Luego, en el tercer curso, vamos a ver que uno directamente estando en la consola de R podría hacer esto con comandos de R. Pero para eso hay que conocer R más a fondo, conocer los comandos de R. Y de eso no se trata este curso. Este curso y el que viene se trata de comprender los métodos. Entonces no queremos enredarnos con R todavía. En el tercer curso sí nos vamos a enredar ya con R. Entonces vamos a aprender a usar R más a fondo desde la consola. Pero cuando ya conozcamos los métodos. Entonces la idea no es revolver ideas. Bueno, muy bien. Entonces por ahí creo que tenía una pregunta. El archivo notas escolares K-Means no está disponible en el aula virtual. Sí está. Bueno, podemos revisar, pero sí debería estar. Pero si no lo subimos, sí, no se preocupe, pero creo que sí tiene que estar. Pero si no lo subimos. Notas escolares K-Means XLS. Ok, ahorita verificamos. Y si no lo subimos, puede ser que no esté. Ok, pero sí, ahí lo vamos a poner en el aula virtual si es que no está. Ok, muy bien. Bueno, entonces el objetivo es que la inercia interclase sea máxima y que la inercia intraclase sea mínima, y ambos objetivos se alcanzan al mismo tiempo gracias al teorema de Fisher. Bueno, como les decía, el problema de encontrar los clústeres óptimos es un problema combinatorio, por lo que matemáticamente y computacionalmente
es un problema difícil cuando uno hace K-mean, cuando uno hace el clúster jerárquico. Los cálculos, si son demasiados datos, se vuelven imposibles, así tenga uno la mejor computadora del mundo. Por eso en la práctica, cuando ya se trata de segmentar datos de verdad, con millones de registros, el método que se usa es K-means, a pesar de los defectos que tiene. Bueno, entonces acá, un poquito de historia. El método de K-means fue originalmente propuesto por Forgy en el año 65, aunque en esto hay controversia, hay una controversia bien grande de quién es el verdadero padre del K-means. Si es Forgy o es el profesor Didet, quien le llamó al método nubes dinámicas, profesor francés. Pero bueno, en eso hay cierta controversia. Bueno, entonces aquí está de nuevo la explicación que ya les había dado antes. Acá, en este gráfico se ilustra un poco cómo con los datos iniciales él hace los clústeres al azar. Digamos, aquí empieza el clúster rojo, el azul y el verde al azar. Y él va haciendo lo que se conoce como el proceso de asignación, reasignación. Calcula los centros de gravedad, que son las cruces, y va reasignando. Y así, conforme aumentan las iteraciones, por ejemplo acá, llega casi a los clústeres óptimos, que son este clúster rojo, este azul y este verde. Todavía hay algunos medios perdidillos ahí. Pero, esto es importante, si uno no hace una cantidad suficiente de iteraciones, se puede quedar con esta solución, por ejemplo, que es una solución mala. Vean, hace un clúster aquí, otro clúster aquí y el clúster rojo aquí. Se ve que no era una buena solución todavía. La solución mejor es esta. Ahora, que es un problema serio, ¿cuántas iteraciones hacer? Ya lo ideal es hacer muchas, pero puede ser que la computadora nunca termine, ¿eh? Si no tiene muchos datos, el proceso se puede poner lento. Entonces, ¿cuántas iteraciones de la máxima es que aguante la computadora y que uno pueda esperar? Ahora, muy importante este detalle, si usted está haciendo un clustering con 5 millones de datos, no espere que termine en 15 segundos, ni en 15 minutos, ni en media hora. Espere que dure 3 o 4 días. Y yo he encontrado gente que dice, es que le puse 100 iteraciones y ya me sale una solución muy malita. Ah, sí, pero tiene 5 millones de datos. No, con 5 millones de datos, póngale 10.000 iteraciones o 100.000 iteraciones y espérese 3 días para obtener la segmentación adecuada. ¿Ok? Así con el mejor servidor del mundo. O sea, no esperen en minería de datos. En general las personas ahora somos como un poquito ansiosas y queremos que la máquina responda en segundos. En minería de datos no existen procesos de verdad que duren segundos. Los procesos de verdad duran minutos, horas e incluso días. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Entonces, bueno, aquí estos son los puntos. Esta es la solución óptima. Pero el K-means podría quedarse en una solución suboptimal. Vean, esta es una solución muy mala. Hizo un clúster aquí y otro aquí. Entonces se encontró una solución mala. Ahora, recuerden que como el K-means empieza al azar, yo puedo correr un tiro, perfectamente me encontró esta solución. Y lo corro otro tiro y no me encontró me encontró esta, que no era tan buena. ¿Ok? Entonces ese es uno de los problemas más serios del método de K-means o K-medias. Y la otra pregunta difícil de responder es cuántos clústeres. Y lo peor es saberlos a priori, ¿verdad? Y cuando uno ve los datos en un gráfico, pareciera fácil, pero si tengo 1 millón de datos en 20 dimensiones, o sea, 1 millón de filas y 20 variables, los datos no se pueden ver. Entonces uno no sabe a priori cuántos clústeres. Ahora, depende mucho también del objetivo del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a segmentar mis datos para hacer una campaña publicitaria, en el sentido de hacer campañas diferentes para cada clúster, depende de cuánta plata tenga. Si puedo hacer 3 campañas diferentes, pongo 3 clústeres. Si puedo hacer 10 campañas diferentes, pongo 10 clústeres. Depende un poco de para qué y cuánto recursos tenga, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Hay una técnica que se llama el codo de Jambu, debido a un matemático francés llamado Pierre Jambu, Michel Jambu, perdón, le estoy diciendo mal el nombre, estoy viendo acá el libro atrás, Michel Jambu, que ayuda a decir cuántos clústeres.
Eso se llama el codo de Jambu, pero lo vamos a ver en el tercer y cuarto curso. Porque para hacer el codo de Jambu hay que hacer un gráfico desde la consola de R. Entonces, pero les cuento que esa es la técnica que más se usa para poder saber a priori, cuando se tienen muchos datos, de alguna manera tener alguna idea de cuántos clústeres sería como lo ideal. Ok, muy bien. Ahí tenemos el algoritmo de K-means, la versión más elemental, para que lo repasen aquellos que les interesa más la parte algorítmica. Aquí vemos el ejemplo de las notas. Resulta que corrimos el ejemplo de las notas 25 veces. El de las notas escolares. Entonces, vean qué interesante lo que pasa aquí. De las 25 veces, 17 veces se encontró la solución ideal, la solución óptima. Donde esta es la inercia interclase y la inercia intraclases, o no sé si lo estoy diciendo al revés. El 68% de las veces se encontró los clústeres óptimos, que son estos, que son los mismos que encontró el ACP y la clasificación jerárquica. Pero 3 veces encontró estos clústeres que no son óptimos. 2 veces estos clústeres. Una vez este clúster, una vez este clúster, una vez este, por ejemplo, que es una clusterización muy mala. Porque agrupó a todo el mundo en C1, y luego a Luis en un clúster solito y a Sony en un clúster solito. Entonces el problema es que si yo lo corrí una sola vez y me quedó esta solución, estoy ante una solución mala y tal vez no me doy cuenta. Para eso también hay una cosa que se llama las formas fuertes, que las vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos, que me ayuda a tratar de evitar este fenómeno, de que yo no me quede con esta solución y no me di cuenta. ¿Okay? Observen que cuál es la mejor solución. Esta, porque la inercia interclases es máxima y la inercia intraclases es mínima. Esta es la más grande de todas, ¿la ven? De todas esta columna, esta es la más grande. Y de toda esta columna, esta es la más pequeña. Entonces, por eso sé que esta es la solución óptima. La que tiene menor inercia intraclases, o sea que los grupos son más cohesivos, y mayor inercia interclases, o sea que las clases están alejadas entre sí. Esta es mínima y es máxima. Entonces, este es mi clúster óptimo, que es en que encontró la clasificación jerárquica y el ACP. Claro, aquí la ventaja es que este es un ejemplo muy pequeñito y yo puedo correr todos los métodos y compararlo, pero con un ejemplo grande no podría hacer eso, ¿verdad? Como para saber, si puedo hacer clasificación jerárquica, pues hago clasificación jerárquica y no me complico. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, la interpretación en K-means se hace igual que en clasificación jerárquica, es decir, a través de los histogramas. Perdón, esos no son histogramas porque la suma no da uno de las barritas, de los gráficos de barras. Se hace exactamente igual. Bueno, entonces voy a ir a explicarles cómo se hace en R Commander. ¿Ok? Vamos a ir a explicar cómo se hace esto en R Commander. Si tienen alguna pregunta sobre el método de K-medias, ¿existe alguna estimación para el orden de convergencia? Método o función del número de iteraciones. Muy buena pregunta, Sebastián. No que yo sepa. No hay una, como que uno diga, sí, si tengo 1.000.000 hago 100, si tengo 10 millones hago 1.000. No hay alguna fórmula matemática que yo conozca. Puede ser que haya gente que haya estudiado ese problema y tenga por lo menos aproximaciones a eso, pero yo sí le confieso que desconozco. Y el consejo pues aquí en la práctica es usar el máximo posible de iteraciones, que usted tenga paciencia para esperar en la computadora 1 o 2 días o 3 días o una semana, ¿verdad? Solo están publicadas las presentaciones y la tarea, me dice. Ajá, puede ser que estos datos estén en otra semana, pero bueno, vamos a revisar sobre el archivo Excel. Si no, más tarde le digo a los técnicos o mañana en la mañanita que los suban. Muy bien, bueno, vamos a ir a correr el método de K-medias. ¿Ok? Vamos a ir a correr el método de K-medias. Ok, es muy fácil, vean. Pónganle atención. Ahí en las filminas viene paso a paso, pero yo lo voy a hacer de una vez aquí. Me vengo a estadísticos, me vengo a ajuste dimensional, análisis de agrupación y le doy agrupación por K-medias. Entonces ahí le doy clic, agrupación por K-medias, selecciono todas las variables
Y no se les olvide ir a la pestaña de opciones. Pestaña de opciones, muy importante. ¿Cuántos grupos quiero a priori? ¿Cuál va a ser el K? Este es el K de K-Means. Él por defecto pone 2. Le voy a decir que 3 para los estudiantes, porque yo sé que son 3. Número de semillas iniciales. Esto tiene que ver con que K-Means empieza al azar. Entonces, entre más semillas iniciales aquí le ponga, tengo mayor probabilidad de que encuentre la solución óptima. Ahora, entre más le ponga, más dura el algoritmo. Número de iteraciones máximas, ven acá 10, 15, lo más que aguanta aquí son 30. Bueno, para esta tabla que es pequeñita, entonces le voy a poner 20. Luego dice imprimir el resumen jerárquico, gráficas de los grupos, y esto, vean qué importante este check aquí. Asignar grupos al conjunto de datos. Esto es, tengo que darle este check para que me pongan los datos a qué clúster asignó cada individuo. Si no, no me lo pone y no tiene ninguna gracia. Entonces yo ocupo eso. Luego, ¿en qué variable me va a dejar los resultados? Aquí yo le puedo poner un nombre. Ahí se llama por defecto K-Means. Le puedo poner el resultado, digamos. Okay, este es el nombre de la variable interna que usa R para almacenar los resultados. Eso lo vamos a estudiar en más detalle en el tercer curso. Entonces ahora sí, le doy a aceptar y hizo el K-Means. Ven que, y hace el bplot para interpretarlo. Este bplot es interesante, encontró la solución óptima. En este caso, ven, aquí tengo el clúster de los buenos en ciencias y matemática, el clúster de los buenos en español e historia, y el clúster de los buenos en educación física. Esto me indica que sí encontró la solución óptima en esta corrida, aunque no necesariamente siempre la va a encontrar. Yo puedo correr esto otro tiro y tal vez me da diferente. Sobre todo con una tabla muy grande. Esta tabla es muy pequeñita, entonces la probabilidad de que dé la óptima es mayor. Bueno, luego voy y le digo aquí a visualizar los datos y observen aquí dónde me quedó el resultado, que yo le puse el resultado. Entonces me dice Lucía Cluster 2, Pedro Cluster 1, Luis Cluster 3, Sonia Cluster 3. ¿Aló? Ah, sí, perdón. Gracias, Fabio. Desde hace mucho se me fue el audio. Muchas gracias, Fabio. Sí, de pronto me cerró el audio. Ok, gracias, Fabio. Entonces, les decía, repitiendo, que acá, en esta última fila, tal vez me devuelva un poquito por aquello de que no lo hayamos escuchado. Me voy acá a visualizar los datos y en esta última columna que se llama resultado, el K-Means me agrega a qué clúster pertenece cada individuo. Esto es muy importante, sí. No se les olvide, acá, para que eso lo haga, voy de nuevo, K-Means, en opciones, dale check a esta opción acá. Ok, muy bien, así es como se corre K-Means. Vamos a ver si tengo alguna pregunta por ahí en el chat. Dice, al parecer la solución encontrada no fue la óptima, pues las dos últimas columnas son diferentes. Las dos últimas columnas son diferentes. Al parecer la solución encontrada no fue la óptima, pues las dos últimas columnas son diferentes. Con esa opción de visualizar datos se ve la tabla completa. En esta ocasión se ve completa porque son 10, sí, tiene toda la razón. Puede ser que si son muchas, eso no se vea. Pero no se preocupen, si uno tiene millones de datos, uno no corre esto aquí en Factor Miner, sino lo corre directamente desde la consola de R. ¿Ok? Sí, buena observación, Sebastián. Ya con muchos datos, uno corre esto directamente incluso en la base de datos, pero esos son temas que vamos a estudiar más adelante. Ahora, que los clústeres sean distintos, puede ser que no estemos en la solución óptima, pero yo creo que sí. Ahora, tengan cuidado porque, vean, el número de clúster no necesariamente coincide con los que hace K-Means. Puede ser que lo que era clúster 1 en clasificación jerárquica, aquí sea clúster 2. Y lo que era clúster 3, aquí es clúster 2. Pero no es el número, sino es quiénes quedan en cada clúster. Por ejemplo, vean que en el clúster 2 me quedaron Lucía y María. Ah, sí, no estoy entre... No, Lucía, María
Ah, bueno, sí. Vamos a ver el clúster 3. Ven el clúster 3. Es Luis y Sonia. O sea que el clúster 3 es el de los buenos en educación física, ¿se acuerdan? Y malos en todo lo demás. Creo que en clasificación jerárquica me lo puso como número 2, pero es el clúster 3. Luego, el clúster 2 está Lucía, Andrés, Carlos y María. No recuerdo si esos son los buenos en educación, en español e historia, o los buenos en matemáticas y ciencias, pero sí se paró igual. Las numeraciones puede ser que no coincidan. Entonces, gracias por la pregunta. Puede ser que no coincidan, pero los clústeres en sí, aunque se llamen distintos, son la misma estructura. ¿Ok? Sí, gracias Sebastián por la pregunta. Sí, sí, cambió el nombre del clúster 1 y 2. Ajá, sí, exacto, Sebastián. Eso fue lo que hizo. El clúster que antes era 1 ahora se llama 2 y viceversa. El que era 2 era 1. Pero en el fondo son lo mismo. Muy buena pregunta, Sebastián, sí. Ricardo me dice, o el botón de visualizar el conjunto de datos siempre se ve la tabla completa. Sí, siempre y cuando no sea muy grande. Si la tabla es muy grande, puede ser que incluso no la presente. ¿Ok? Eso es el problema de las interfaces gráficas, ¿verdad? Las interfaces gráficas en general no funcionan a veces ya cuando son miles y millones de datos, ¿verdad? Cuando uno está con millones de datos, vamos a ver que la manera de enfrentarlos es distinto. Ya hay que enfrentarlos desde el RStudio y desde la consola. Pero bueno, eso vamos a ir avanzando poco a poco. Por eso les decía, pues acá uno puede procesar cantidades interesantes de datos, pero ya para hacer minería con millones de datos, no se puede hacer desde Factor Miner o desde Rater. Hay que hacerlo desde la consola de R y con instrucciones. Pero bueno, de eso vamos a ir tratando en el tercero y cuarto curso. Nos dedicamos a aprender R y aprender cómo hacer todo esto que estamos viendo desde la consola de R y con más volúmenes de datos. Y en el último curso, en el curso de Big Data o Big Data, se estudia cómo hacerlo con millones de millones, ya con tablas bastante grandes. ¿Okay? Entonces vamos poquito a poco. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar acá, aquí está explicado en detalle cómo se hace en R Commander. También se puede hacer K-Means con Ratel. Por acá viene cómo se hace con Ratel explicado. En Ratel se hace en el menú Cluster. Ven que aquí hay una pestaña que se llama Cluster. En esa pestaña que se llama Cluster, uno puede hacer, aquí observen, K-Means y puede hacer Cluster jerárquico. Puede hacer estos dos y otros, EWKM que no sé, y bcluster, que es un tipo de biplot. Acá en Ratel también se puede hacer. Entonces se los dejo ahí para que sepan. Creo que viene una preguntita en la tarea de hacer algo con Ratel, pero bueno, ahí ya ustedes pueden ir soltándose solos. Vean que es en la pestaña de Cluster, donde se puede hacer Cluster jerárquico y K-Means en Ratel. Aquí se le establece vean, el número de clusters que uno quiere, la semilla y cuántas ejecuciones. ¿Cuántas ejecuciones? Esto es interesante, que sí lo tiene Ratel y no lo tiene Factor Miner. Esto es lo que se llama las formas fuertes. Eso lo que hace es que hace K-Means, digamos, 6 veces. Y entonces se queda con digamos, los clústeres que más se repitieron, por decirlo de alguna manera sencilla. No es exactamente eso. Lo que hace son como las intersecciones. Pero digamos que se queda de las 6 veces con aquella solución que le apareció más frecuentemente. Entonces eso ayuda mucho a evitar que uno esté en una solución suboptimal. Claro, hace que sea más lerdo, porque entonces tiene que hacer K-Means 6 veces, por ejemplo, y no solo una. Pero si uno no tiene muchos datos, es una buena opción, aumentar aquí el número de ejecuciones. Esa opción no la tiene K-Means. Esto es distinto del número de iteraciones. ¿Okay? El número de iteraciones es cuántas veces hace reasignación centraje, que es otra cosa. Cuántas veces cambia el centro de gravedad y sigue haciendo reasignación centraje. Ese es el número de iteraciones. El número de ejecuciones acá ejecute K-Means varias veces, que es un concepto un poquito distinto.
Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con muchísimo gusto. Ok. Fabio, por ahí, si tenés alguna cosa que quieras decir que se me haya olvidado de este enredo que hemos hecho hoy, que es un poquito complicado. No, pues, no solamente pues indicarles que, como eso mismo indicas, cuando se tienen ya muchos datos, pues solamente digamos ya uno utiliza directamente los paquetes de él, ¿verdad? Ya uno no, para visualizar los datos, inclusive tanto para la división analítica se queda muy pronto, ¿verdad? Cuando uno tiene, inclusive ya sin datos, ¿verdad? Ya cuesta a veces ver los individuos, ¿verdad? Entonces simplemente estas herramientas gráficas, pues, digamos como para entender un poquito y completar el método son muy útiles, pero en la práctica, pues ya uno digamos, se utiliza diferentes los métodos desde la consola y básicamente afinando las etiquetas de los prompts a los datos y ya después uno hace los análisis correspondientes, pero más para que tengan eso en cuenta, cuando uno tiene muchos datos, pues para uno ejecutarlos es ligeramente distinta. Y con el Camix, como uno indicaba, el problema es verdad, el número de clusters o grupos que uno quiere query y a veces simplemente se funciona un poquito el negocio, no bien, ¿verdad? De que ya uno más o menos quiere encontrar cierto número de grupos, pero esa es la parte, digamos, compleja con el camino, pero lamentablemente, como bien indicaste, es que uno puede trabajar con grandes volúmenes de datos que el ACP y la secuencia que digamos se quedan cortos en ese punto. Eso solamente mi parte. Sí, gracias Fabio. Bueno, también decirles que en un curso que da Fabio, por cierto, de minería de datos usando Microsoft Analysis Services, también se hace K-Media, ¿verdad Fabio? Y ahí directamente la base de datos. Entonces ahí también se puede trabajar con mucho más datos. Sí, adelante Fabio. Sí, correcto. Ahí, bueno, ya es más directamente trabajar con bases de datos, como mencionas. Entonces, también uno puede aplicar métodos digamos, de segmentación o clustering. Uno de ellos es el camino, el otro método es la herramienta, ahí lo vamos a ver. Directamente ya uno trabaja con volúmenes más grandes de datos. Por eso vamos a ver directamente con las herramientas de Microsoft. Ok, sí, ahí bueno, todavía nos falta bastante recorrido, por dicha. Entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Ok, no tenemos preguntas. Vamos a revisar si están los datos que les mencioné y si no para subirlos. Ok, bueno, entonces nada más despedirnos por el día de hoy y decirles que, bueno, recordarles para los que llegaron tarde que, bueno, el curso de métodos exploratorios termina el día de hoy. Tienen hasta de hoy en 8 para entregar la tarea número 4. Y el curso que sigue, que es el de métodos predictivos, empieza de hoy en 15 días, igual a las 6 p.m. hora de Costa Rica. No empieza de hoy en 8, empieza de hoy en 15 días. Siempre tenemos una semana en el centro para que ustedes descansen un poco y también para los trámites administrativos. En esa semana les vamos a entregar los promedios y se les van a entregar los certificados de aprobación del curso. Y también en esa semana es para que ustedes se matriculen, aquellos que no están matriculados. Todos los que ya tienen, digamos, pagado y matriculado todo el programa de experto, no tienen que hacer ese trámite, ya están matriculados en todos los cursos. Y aquellos que no, pues ojalá se matriculen en el segundo curso y sigan adelante en el programa experto. El segundo curso es un curso muy interesante donde ya vamos a trabajar exclusivamente sobre modelos predictivos. ¿Ok? Cómo predecir si una transacción es fraude o no, cómo predecir si una persona va a ser buen pagador o no, cómo predecir si un empleado va a ser buen empleado o no, etcétera. Son lo que se conoce como modelos predictivos. Vamos a estudiar ahí redes neuronales, vamos a estudiar árboles de decisión, vamos a estudiar métodos de máquinas de soporte vectorial, métodos de boosting y métodos de potenciación. Vamos a estar ahí con los métodos más modernos que tiene la minería de datos para los temas de modelos predictivos. Entonces ojalá pues se matriculen todos y sigamos adelante y nos veamos de hoy en 15 días. Ok, muchísimas gracias y entonces nos vemos de hoy en 15. Y por favor ahí, cualquier duda ahí en el chat,
Estamos Fabio y este servidor y algunos asistentes constantemente tratando de responderle lo más pronto posible para que no se atrase. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.